Hoy comenzar a hablar de un sistema de jubilación, ¿es importante o es urgente? Bueno, los sistemas de jubilación están quebrados en todo el mundo. En todo el mundo. Porque se diseñaron de una manera que fue propia del fines del siglo XIX, cuando la expectativa de vida era 40, 50 años. Entonces, hay urgentemente que rever el sistema de jubilaciones y pensiones. Yo quería hacer una especie de síntesis para no ahondar demasiado en lo que es la reforma del sistema, sino en algunas cosas puntuales que se pueden hacer para mejorarlo. Teniendo en cuenta algunos datos, Gladys, mirá, 6.500 personas entran por año al sistema jubilatorio, que tiene un total de 65.000 personas. Estamos hablando del sistema jubilatorio de IPS. De IPS. Ah, ya. Exclusivamente de IPS, sí. Pero los privados son el 40%, un 5% de independientes y un 30% de cuentapropistas y un 7,5% de empleados domésticos. Esto quiere decir que el Estado tiene una participación muy chica. ¿Y por qué esto es importante? Porque todo el mundo piensa que el IPS es del Estado. Parece que fuera como un ministerio, y no es así. Es verdad. En una época cuando se creó había muchos empleados públicos, entonces al ser el Estado el empleador que aportaba mucho en función de los empleados que tenía, es lógico que tuviera esa importancia. Ahora ya no. Y lo que decíamos en el programa anterior, quién es tu representante, cómo se manejan tus intereses, etcétera. Me gustaría decir una cosa respecto de una reforma así en forma global, que es tomando el ejemplo chileno. Y descubrí unas cosas interesantísimas. Por ejemplo, el sistema chileno... Hay una plaquita que vos nos trajiste hoy, me sí. parece. ¿Y guarda relación con esto claro. o lo pedimos después? No, es la placa esta vamos que tiene Vamos a pedirle números. Entonces a nuestra producción la plaquita para ir sobre ella dando esta explicación. En esta primera ilustración, la siguiente. Sí, la siguiente. En esta. Ves que hay 4 sectores. Esto es importantísimo, Gladys, porque vos fíjate, tiene el sistema comprende, ¿no? El sistema de pensiones, el sistema de salud, el seguro de cesantía y la seguridad y salud laboral. Son 4 cosas que atiende el sistema previsional chileno y que en nuestro caso no está diferenciado. Por ejemplo, el seguro de cesantía, que es seguro de desempleo. Y el otro, que es fundamental, que es seguridad y salud laboral. No tengo idea qué es salud laboral. ¿Qué es salud laboral? Y es lo que vendría a ser accidente de trabajo. Muy bien. El IPS te cubre. O sea, vos le tomás a una persona, la persona tiene un accidente, el IPS te cubre. Pero no puede catalogar a todo el mundo de la misma manera cuando vos estás trabajando, por ejemplo, en empleo de alto riesgo, trabajás en un aserradero o trabajás en altura. No puede ser lo mismo que una persona que es ¿cómo se llama? Un empleado administrativo. Claro, un oficinista. Claro, en este caso, el sistema de seguridad chileno hace bien la diferencia, ¿viste? Una cosa es el sistema de pensiones, otra es la salud, como tenemos nosotros, el seguro de desempleo, que es algo fundamental. Imagínate lo que es. Ahora, con la pandemia lo vimos. Las empresas no podían sostener a algunos empleados, y entonces, ¿cómo haces? El Estado subvencionó, pero subvencionó con un préstamo, no de sus propios fondos. Si hubiera un fondo para desempleo, vos tenés asegurado, bueno, en todos lados, en Europa, en Estados Unidos, es así. Esto es una cosa así, a grandes rasgos, que cubriría una reforma del sistema previsional. Pero a mí hay algo que me interesa como arquitecto, como constructor, que es qué hacen con la platita, que no es tanta la que manejan. Vos sabés, uno piensa que es mucha plata, son 3.800 millones de dólares. Redondemos en 4. 18.000 millones de dólares es el total del sistema bancario. 18.000. 3.800 son fondos jubilatorios, lo que representa un porcentaje como del 10% del Producto Bruto. O sea, voy a repetir la cifra porque mucha gente... 3.800 millones de dólares es lo que tiene el Estado nuestro. Yo tuve oportunidad de hablar con la gente que gerencia eso. No quiero ser ofensivo. Eran 2 chicas muy preparadas, jovencitas, muy bien intencionadas. Pero yo pensaba, ¿está en manos de esta gente los 3.800 millones de dólares? ¿Cómo se maneja? Y entonces ahí es donde viene la parte
que tiene relación con la construcción y con todo lo demás. En Chile también, primero el sistema tiene una superintendencia. Nosotros no tenemos. ¿Quién le controla a la aseguradora de fondos de desempleo? Aquí quisimos hacer una superintendencia y nos frenaron en el Congreso, Claro. nos saltaron los sindicatos, no sé qué historia, y al final se frenó una iniciativa que era positiva. Fundamental porque entonces le controlás. Ahora, una vez que hay una superintendencia, vos sacás, dividís las cosas. No es el Estado juez y parte. En este caso, ¿quién te defiende de una mala administración? Y encima que tenemos casos concretos de cajas que quebraron y hoy tenemos cajas en déficit. Es decir, hay que tener una instancia que pueda poner un poco de orden. Claro, como pasa, por ejemplo, con el Banco Central, la superintendencia de bancos. Entonces, la superintendencia de bancos supervisa a todos los bancos. Entonces, eso te da una garantía. En el caso chileno, que es así y que tiene varios, o sea, no es solamente un IPS, tienen varios IPS y tienen varios sistemas de reparto, sistemas de capitalización. Una cosa que es notable y que podría estar mañana mismo en la Carta Orgánica del IPS, sin necesidad de hacer ninguna de las reformas que estamos hablando. Que te diga, vamos a regular cómo hacer las inversiones. Por ejemplo, para pagar micro en desuso, no. Para financiar dándole plata a los sindicatos para que hagan obras, no. Pero si vos le pones como condición que ellos tengan un porcentaje en títulos públicos, le puedes poner un porcentaje en bono del Tesoro norteamericano, ¿por qué no? Un porcentaje en varias, o sea, que sea una canasta de inversiones. Y un porcentaje importante en hipotecas. El 20%, el 30% de estos 3.800 millones de dólares en hipotecas. Entonces, ¿vos cómo haces? Creás instituciones financieras intermediarias a través de la AFD, puede ser, tranquilamente, que califica a cooperativas, a bancos y a financieras. Dice, vos podés administrar esto. Entonces te da una línea de crédito según tu patrimonio. Por ejemplo, un banco que tiene, no sé, 100 millones de dólares, le da, ponerle $1 millón. Un porcentaje del patrimonio y de otras cosas también, ¿no? Una calificación técnica. Y después ese banco, esa financiera, esa cooperativa presta ese dinero contra hipoteca. La morosidad de las carteras hipotecarias, en mi cooperativa, que es Copacons, por ejemplo, que conozco bien de cerca, es 0%. Y en consulta con otros colegas, compañeros de otras cooperativas, la cartera hipotecaria es 0%. Quiere decir que si vos hoy estás aportando, ¿no? Y estabas diciéndome recién, quiero que cuando me jubile tener una jubilación y estar segura de que no le van a dar esa platita que vos estás poniendo para financiar colectivos, por ejemplo, que te acordás hace una época, vos no habías nacido todavía, en la que se financiaron micros y después no pagaron y quedaron como deuda. O te dice, bueno, está bien, te devuelvo el colectivo que vos me financiaste y ya no sirve nada. No, para saber dónde está tu platita, está en una hipoteca. Y eso que ocurrió antes que yo naciera. Tenemos un caso más reciente del Metrobús, por ejemplo. Sí, no aprendimos tampoco nada. Claro, por ejemplo. Bueno, y hay una siguiente placa que nos trajo también el arquitecto y que nos da otros elementos del análisis, los agentes participantes. Claro, en este caso, vos fíjate, está el IPS tiene el dinero, ¿cierto? A través de una empresa, es decir, primero a través de una IFI, una institución financiera intermediaria, otorga el crédito. ¿Eso qué significa? Que la IFI se hace responsable por el crédito. Entonces, el sistema, el mismo sistema que la AFD, el sistema le pasa dinero, suponte, el 5% anual a 20 o 30 años, y la institución financiera, la IFI, lo represta al 8, al 9, al 10, depende de su gasto operativo y una pequeña ganancia, ¿cierto? Entonces, cuando está ese mecanismo, después las empresas solitas se acercan y dicen, yo quiero construir, porque sé que voy a vender con tu crédito. No hace falta que el Estado haga vivienda, no hace falta que el IPS financie vivienda, lo que financia son hipotecas. Esas hipotecas después se pueden negociar en un mercado que se llama mercado secundario de hipotecas, que todavía nosotros no tenemos desarrollado, pero que en Estados Unidos, por ejemplo,
hace una velocidad de rotación del capital impresionante, porque la hipoteca no se queda durmiendo en una caja. La hipoteca se empaqueta, lo que se llama securitización, y se venden como a sociedades de inversión, y vuelve a entrar el dinero y se vuelve a prestar. Es decir, es un mecanismo virtuoso que nos permitiría construir miles, no voy a decir cientos de miles, pero 50.000, no sé cuántas viviendas al año, con un dinero que está no muerto, no está muerto, está puesto en instituciones financieras, pero... Y haces trabajar el dinero y también al mismo tiempo solucionar un problema y social tu que capital tenés. de acá a 30 años cuando vos tengas que comprar tu jubilación. Cuando yo llegue a esa edad, Cuando llegues a ¿en que voy a querer jubilarme?